Y bueno, ¿cuántos ya nos acordamos un poquito de lo que hemos estado viendo? Que es las raíces de la fe. ¿Bien? Es nuestra tercera sesión. Regularmente esto se ve en una sola sesión. En una sola sesión de aproximadamente de 3 a 4 horas. ¿Ok? Pero el propósito por el cual lo estamos haciendo de una manera un poquito más pausada es para que todos lo entendamos. ¿Bien? Porque a lo mejor hay dudas de que, bueno, ¿por qué hacemos ciertas cosas? ¿Por qué a veces vemos algunas palabras en hebreo? ¿O por qué hay algunas, o qué somos? ¿Bien? Porque decimos, ¿qué somos? No sé si han escuchado, somos judíos mesiánicos, porque regularmente siempre te encasillan en ese punto. ¿Por qué se los digo? Porque a través de los años nos han dicho, es que ustedes son judíos mesiánicos. Así como que no lo somos. Entonces, el propósito de este estudio es que lleguemos a entender qué somos y el plan que Dios trazó desde el inicio. ¿Bien? La siguiente, Alejandro, por favor. Que es que hay más de 45,000 denominaciones cristianas. Hay 45,000. Entonces yo pregunto, esto haciendo un poco de resumen de lo que hemos visto. Yo te preguntaría, mi hermano, ¿cuál es el propósito de ir a una iglesia? ¿O cuál es el propósito de buscar de Dios? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? Yo creo que la mayoría es para buscar la verdad, para buscar a Dios. ¿Bien? Ese es el propósito de venir a una iglesia, el congregarse en un lugar, el buscar de Dios, el buscar la verdad. Pero entonces entramos en un problema cuando vemos que hay más de 45,000 denominaciones. Entramos en un gran problema cuando vemos que hay muchísimas iglesias o muchísimas personas que dicen tener la verdad, porque cada congregación dice tener la verdad. Y yo te preguntaría, conforme a la Escritura, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra que es la verdad? Pues vamos con lo que dice la Escritura que es la verdad. La siguiente, por favor. Entonces, si el objetivo de estar en una congregación es buscar la verdad, pues vamos a encontrar que la palabra misma dice que su palabra es verdad. Entonces, si tú quieres encontrar la verdad, no hay nada más fácil y más sencillo que ir a la Escritura. ¿Bien? Dice Juan capítulo 7, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Es verdad. ¿Y cuántos recuerdan aquel pasaje que dice, y conoceréis la qué? La verdad. Y la verdad te hará libres. Ahora, sustituyamos la palabra verdad, porque ¿qué es la verdad? La palabra. En ese versículo entonces, ¿cómo quedaría? Y conoceréis la palabra y la palabra te hará libre. Y cuando se refiere a palabra, a la palabra, ¿a qué se está refiriendo? Lo he comentado anteriormente. ¿A qué? Dilo fuerte. A la Torá, a los mandamientos. A los primeros 5 libros de la Biblia, recuerden que la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, perdón. La que sigue, por favor. Bueno, rápido, eso es un rollo de la Torá, por si alguien no lo conoce, es un rollo de la Torá. Si tú vas a una sinagoga, cuando ellos sacan la palabra, no la van a sacar así en una Biblia cualquiera, sino lo van a sacar los rollos. Ellos los extienden, como lo explicaba ayer, la Biblia no tiene, nuestra Biblia está dividida por capítulos y versículos. Los rollos de la Torá no tienen capítulos ni versículos. Una pregunta entonces, ¿Abraham era judío? Era gentil. ¿Por qué él es llamado? Y ahora, a ver, una pregunta complicada. ¿Qué quiere decir hebreo? El que cruza. ¿Ok? Entonces, cuando le dicen, es que tú eres hebreo, lo que está diciendo es que tú cruzaste. ¿Bien? Por eso, a Abraham es la primera persona que se le llama hebreo. ¿Bien? Ok, la que sigue, por favor. Dios le da una bendición a Abraham. ¿Esta bendición qué quiere? ¿Cuál era? Que su descendencia iba a ser como la estrella del cielo y como la arena del mar. ¿Bien? Solamente un repaso para que vayamos bien. La que sigue, por favor. Dios le da la bendición a Abraham y Abraham se la pasa a
a su hijo Isaac. Isaac se la pasa a su hijo. Tenía 2 hijos, Esaú y Jacob, pero ¿a quién le pasa? A Jacob. Bien, ahora Jacob tiene un encuentro con Dios y Dios le cambia el nombre. ¿Y qué nombre le pone? Israel. ¿Qué quiere decir? Ok, el que reina con Dios o pueblo de Dios. ¿Va? Ok, la que viene, por favor. Después Jacob o Israel tiene 12 hijos, que aquí están los 12 hijos. La que viene. Pero ¿qué creen? A José lo venden como esclavo. ¿Bien? ¿A dónde lo venden? A Egipto. La siguiente. Después de mucho tiempo, José es puesto en autoridad. La que viene. Tiene 2 hijos. Síguele, Alejandro. Tiene 2 hijos que se llaman Manasés y Efraín. Manasés el mayor, que quiere decir, me hará olvidar, y Efraín el menor, que quiere decir, fructífero. ¿Ok? La que sigue, Alejandro. Después, esto ya lo leímos, se rebelan ante sus hermanos. Le dice, Dios y José, vénganse para acá. La que sigue, por favor. Jacob adopta a los 2 hijos de José. Entonces, la bendición le cae a José por ser ese hijo, y como no tuvo el tiempo de cuidarlo porque fue vendido, adopta a los 2 hijos. Y llega el momento en que los bendice de esta manera, poniendo las manos al revés, bueno, la derecha. Recuerden que cada vez que tú ores por una persona, tienes que poner tu mano derecha porque representa ¿qué? Autoridad. Representa la autoridad de Dios en la mano derecha. Por eso es que la bendición se pasa así. Si tú te das cuenta, cuando una persona ora por otra, la mano derecha tiene que estar ya sea en la cabeza o en el hombro, como sea, pero ahí bendiciendo. ¿Bien? Ok. La que sigue. Ok, rápido. ¿Cuántas personas entran entonces? José invita a vivir a su familia. ¿Cuántas personas entran? Está en rojo. 70 personas entran a vivir a Egipto. Egipto era muy grande. Entonces imagínate que un siervo le diga a su familia, vénganse todos, y que le caigan 70. Pues ya son algo, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿aquí ya se está cumpliendo la palabra de Dios de que ya son multitudes de naciones? No, todavía no, son 70. Yo creo que si Dios nos lo permite, nosotros ser 70, pues ya vamos a estar bien, muy, muy agradable el asunto. Pero todavía no son multitudes de naciones. ¿Ok? Bueno, lo que sigue, por favor. Pide que... llega el momento en que pasa el tiempo y entra un rey que no conoce, un faraón que no conoce. Cuando dice no conoce, es que no le importó lo que José había hecho. Los convierte en esclavos. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y Dios utiliza una persona. Esta persona es Moisés. La que sigue, por favor. ¿Y esto qué es? ¿Quién me recuerda qué es esto? El nombre de Dios. ¿Quién me dice las letras? Ajá, las letras. En hebreo. Yud Hei Bat Hei. Correcto. Yud Hei Bat Hei. ¿Ok? Ahora, Dios hace o mueve las cosas de una manera sorprendente con las plagas. Y ahorita quiero pararme un poquito en esto. Cada una de las plagas o cada plaga tenía un propósito. Recuerda que Dios es un Dios de propósitos. Y el propósito de cada plaga era vencer a cada dios falso de Egipto. ¿Ok? Vamos con la primera plaga. Cámele. La primera plaga era el río Nilo. ¿Bien? Y leamos lo que dice ahí. Esta primera plaga, Dios demostró su poder sobre Canum, el dios carnero, que era el protector de la fuente del Nilo, y sobre Hapi, el dios del Nilo, en la inundación. Los peces murieron y el agua se pudrió y no fue potable. ¿Ok? Estos dioses eran los que ellos veneraban. Los egipcios veneraban. Recordemos que la civilización egipcia es una civilización politeísta, que tiene muchos dioses. ¿Ok? El pueblo hebreo
o el pueblo de Israel es una nación monoteísta, de un solo Dios. ¿Ok? Entonces, vence a estas dos, o a estos dos dioses, a Canum, que está bien feo el compadre, y Hapi. Si tú te das cuenta, y tú lo puedes buscar en internet, te digo, nunca te quedes con lo que yo te diga, qué tal si te estoy mintiendo. Son los dioses que se encargaban del cuidado del río. Entonces imagínate a Moisés que llegue y que le dice, el río se va a convertir en sangre. Ellos que dijeron, ay, no es cierto, nosotros tenemos nuestros dioses que van a cuidar el río. ¿Y qué creen que pasó? Pues no, no lo cuidó. ¿Bien? Ahora, ¿bien? ¿Seguimos? Ahora vamos a explicar un poco lo de las plagas. Espero no tardarme mucho aquí, pero es posible explicar la mayoría de los milagros por medio de la ciencia. Especialmente por la ciencia que tenemos el día de hoy, que es muy avanzada, podemos explicarlo. Pero en realidad los milagros son generalmente sucesos de la naturaleza que no suelen circunscribirse dentro del marco conceptual científico. O sea, que la ciencia no es el camino más corto y confiable para comprender la esencia de los milagros, ya que los milagros están escritos en un idioma que no habla la ciencia, apenas lo balbucea. O sea, cada vez que Dios hace algo, la ciencia lo quiere explicar, ¿estás de acuerdo? Es que tal cosa pasó, ay, es que hay una explicación científica. ¿Y la hay? Sí. Pero ¿quién es el que creó todo? Dios. ¿Estás de acuerdo? Él utiliza los medios que él necesita para hacer que sucedan las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el Mar Rojo? La que sigue, por favor. El río Nilo era y es la corriente vital de Egipto. Perturbarlo es atacar al corazón de Egipto. Presumiblemente, la marea roja hizo estragos en la fauna marina egipcia. Y tal como leemos, los peces que había en el Nilo murieron y el Nilo apestaba, de modo que los egipcios no podían beber de él. ¿Ok? ¿Qué es lo que cayó entonces sobre el Nilo? La marea roja, ¿ok? Que mata a todos los seres que habitan en el mar, o en el río, en este caso en el río. ¿Ok? Ahora hay entre paréntesis, cuentan los ancianos, cuentan los sabios, que lógicamente tú quieres beber agua. Si un egipcio ya tenía agua apartada desde antes y no la había sacado del río y trataba de beberla, en el momento en que el egipcio la tocaba, se volvía sucia, no la podía tomar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Algunos les pagaban a los hebreos, a los israelitas, para que les dieran de beber. ¿Y cómo? ¿Les servían el vaso y se lo pasaban? No, porque en el momento en que lo tomaban, se convertía. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Le decían, pues dame tú de beber. Tú te puedes imaginar a un esclavo o que un señor, un dueño, fuera a suplicarles que les diera de beber a un esclavo. Era algo muy humillante. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No voy muy rápido? Ok, bien. Perfecto. Después viene la plaga de las ranas. ¿Estás de acuerdo? Ahora, las plagas de las ranas, ¿a quién ataca? La plaga de las ranas era dirigida contra Heget, la diosa de la creación, nacimiento y de la germinación del maíz. Heget era representada por una rana, la cual era considerada un animal sagrado para los egipcios. ¿Ok? Esta que ustedes ven ahí es la representación del dios
Heget, que, como lo acabamos de leer, para ellos era muy importante porque era tenía cara de rana. Y para los egipcios era un animal sagrado. ¿Ok? La que viene, por favor. Ahora, ¿qué pasó en el río? En el río Nilo, ¿quiénes se murieron primero? Los peces. Los peces. ¿Ok? Ahora, sin depredadores, en las aguas para sus larvas, pues los peces habían muerto, las ranas se reprodujeron de manera inusual. ¿Ok? Sumado a esto, las larvas y renacuajos se alimentaban de los dinoflagelados, es decir, de los causantes de la marea roja, que sirvieron para que aumentara el número de las ranas. Así las riberas del río se llenaron de batracios, que luego se desplazaron a las zonas próximas en busca de espacio y alimento. Y dice Shemot, o Éxodo, capítulo 8, versículo 2, subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como ya no había peces que estuvieran destruyendo los renacuajos, que se los estuvieran comiendo, hubo sobreexplotación de ranas. Y al momento de haber más ranas, que no tiene su depredador natural, suben a Egipto, ¿ok? Como la plaga de las ranas. La que viene, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? La plaga de los piojos. La tercera plaga vino contra Geb, el dios terrenal egipcio que cumplía la función de la fertilidad y la vegetación. Este dios era el que encarcelaba a las almas de los muertos y cuando se reía causaba terremotos. ¿Ok? Ese es el que está ahí. La que viene, por favor. Del polvo de la tierra surgió esta plaga y no debe de extrañarnos, pues un poco antes habían muerto las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Las juntaron en muchos montes y la tierra apestaba. Es decir, la tierra se había llenado de cuerpos en descomposición de las ranas que sirvieron como foco de multiplicación para los insectos. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo bien cómo está este asunto? La que viene, por favor. La plaga de las moscas. Esta plaga vino contra Dua, el dios egipcio de los artículos de tocador o aseo personal. Y contra Sekhmet, la deidad leonina, patrono del fuego, guerra y pestilencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando algo está sucio? ¿Qué pasa? Huele mal y empieza a ver como mosquitas ahí. Si tú vas a un lugar y ves moscas, ¿qué vas a pensar? Está muy sucio este lugar, ¿no? Por eso es que dice que era contra el aseo personal. Así como que, ¿cómo puede ser que tú le clames a ese Dios que cuida tu aseo y por todos lados hay moscas? ¿Ok? Ahora, la que sigue, por favor. Los enjambres de insectos, comprendemos que estamos ante un paso lógico de la plaga anterior, pues les siguieron enjambres de sus depredadores. O sea, era algo lógico que hubiera moscas al momento en que las ranas habían muerto. Eran cuerpos en descomposición. Cuando hay un perro muerto en la calle, lógicamente hay ese tipo de insectos. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, la que sigue, por favor. La muerte del ganado. Hathor era la diosa egipcia de las vacas. Ella era la que criaba, lactaba o amamantaba al rey. Y era la diosa del amor, fertilidad y de la mujer. Es la primera que está ahí. Luego Apis, deidad con figura de toro. En esta plaga hubo también otros dioses que fueron derrotados. Pero bueno, como son bastantes, nada más pusimos estos dos más importantes. ¿Ok? Este es Apis, el que está allá, y este es Hathor. La que sigue, por favor. Terminadas las plagas anteriores, ahora causan estragos en los animales los efectos invisibles, pero nocivos de la toxicidad del agua, la podredumbre de las ranas muertas y los insectos multiplicados y enloquecidos. ¿Ok? Vamos, ¿sí me van siguiendo hasta aquí? ¿Cómo estás? ¿Se pueden imaginar por un momento todo este asunto? No hay agua. Hay ranas muertas por todos lados,
hay foco de infección, hay piojos, hay moscas, se está pudriendo todo y los animales empiezan a morir. ¿Ok? La que viene, por favor. Después viene la plaga de las úlceras. Esta sexta plaga vino contra Imhotep, el cual era venerado como el dios del aprendizaje y la medicina. ¿Ok? Otra vez, ahora viene contra el dios de la medicina. Cuando empiezan a tener úlceras, voy a decir, bueno, pues clámale al dios de la medicina, ¿no? Para que te libre, pero tampoco. ¿Bien? La que viene, por favor. La peste o las úlceras que se mencionan ahí, probablemente pudo haber sido viruela. También se traslada a los humanos. Tardó más que el anterior, pues precisa de más tiempo para incubar. O sea, por eso es que primero mueren el ganado y después esa infección se le empieza a pasar a los humanos. ¿Ok? Como vemos, tomaron pues el hollín del horno y se pusieron de pie delante del faraón. Moshe, que es Moisés, su nombre en hebreo, el nombre en hebreo de Moisés es Moshe. ¿Ok? Lo esparció sobre el cielo y ese se convirtió en salpullido que producían úlceras, tanto en los hombres como en los animales. Nuevamente decimos, la causa de las úlceras estaba en el hollín, es decir, en los microorganismos, virus y bacterias resultantes de las plagas previas. ¿Ok? La que viene, por favor. La plaga de granizo y fuego. La séptima plaga desafió a Horus, el anciano. Era una poderosa deidad halcónica y originalmente el dios del cielo, que era identificado con el rey durante su vida, que es el que tenemos hasta arriba. ¿Ok? Nut, deidad de los cielos y el clima, que es la que está de azul. ¿Ok? Si tú ves, está en una posición en la cual procura cubrir la tierra. ¿Bien? Si tú lo buscas en internet, esta imagen tú la vas a encontrar muchas veces, pero no solita. Siempre va a tener a una diosa que está adentro, con los brazos extendidos, que es sobre la diosa del aire, y más abajo va a estar otro dios que es sobre el que cuida la tierra. Pero Nut era el encargado de los cielos y del clima. ¿Ok? Y Set, la deidad del viento y la tormenta. ¿Ok? Entonces Dios derrota con esta plaga a estos dioses. La que viene, por favor. El desequilibrio de la naturaleza en la agua y en la tierra generó una grave alteración en el ciclo hidrológico. Granizo y tormentas eléctricas inesperadas se abatieron sobre Egipto. El Eterno envió truenos y granizo. El fuego se descargó sobre la tierra y el Eterno hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Lógicamente, la tierra está mal. El ciclo del agua es que se evapora, se condensa y vuelve a caer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero imagínate que esa agua estaba toda podrida, entonces cuando se evapora empieza a subir algo que no es muy agradable y empieza a haber fricción, que es lo que hace que haya tormentas eléctricas. Por eso es que se dice que fuego. Entonces, ¿el fuego de dónde cayó si solamente eran tormentas eléctricas? ¿Qué es lo que pasa con los rayos? Cuando tú los ves, ¿qué son? ¿O qué parecen? Fuego en el cielo. ¿Qué es lo que pasa cuando un rayo cae? Bueno, si te cae, posiblemente si te cae, pues sí. ¿Ok? Que de hecho hay una historia de un señor que le cayó 3 veces, o no sé si es una película, pero sobrevivió. ¿Ok? Entonces, cuando cae un rayo en un árbol o en algo seco, genera fuego. ¿Ok? La que viene, por favor. Después viene la plaga de las langostas. La octava plaga atacó a Shu, el dios del aire, la atmósfera y los vientos secos. Anubis, la deidad de los campos. Isis, deidad protectora contra la langosta. Min, deidad de la fertilidad y la vegetación, protectora de la cosecha. ¿Ok? La que viene, por favor. Las langostas son factores ambientales previos, incrementaron enormemente su número y al escasear los alimentos, porque los campos ya están casi devastados por la muerte de las bestias, por las estampidas, por el granizo, por las lluvias torrenciales y los incendios causados por las tormentas eléctricas, la invasión de este insecto, que no es extraño en África, en busca de alimentos fue el paso siguiente.
Cubrieron la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció. Devoraron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. En toda la tierra no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en la hierba del campo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? La que viene, por favor. La plaga de las tinieblas. Esta novena plaga demostró el poder de Dios sobre la luz y el sol, y una de las principales deidades egipcias, el dios Sol Ra. ¿Cuántos han escuchado al dios Ra? Dentro de la mitología egipcia es uno de los más poderosos, el dios Ra. ¿Ok? Porque era padre de todos los dioses, la cabeza de un grupo de las más poderosas deidades que comprendían a Amón, que es el de hacia arriba, a Tom y a Horus. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Por favor, la que viene. Leímos recién en el versículo como la tierra se oscureció al paso de la langosta. Sin embargo, la plaga de la oscuridad probablemente fue debido a una nube de ceniza volcánica, quizás del volcán Santorini en el Egeo. ¿Ok? Se dice que también, probablemente, se debió esa plaga de oscuridad a una nube de ceniza. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, la que viene, por favor. La última plaga. No se preocupe, ya estamos terminando las plagas y vamos con lo que sigue. La muerte de los primogénitos. La 10ª y devastadora plaga vino contra una familia de 3 deidades. La primera era Isis, la diosa egipcia más importante que tenían todos los atributos sobre todas las demás diosas. Su misión era la de la maternidad, devoción matrimonial, sanidad de enfermos, el hacer magia y encantos. ¿Ok? Entonces, esta era una de las diosas más importantes, la cual se encargaba de la sanidad de los enfermos. Tú tenías un enfermo en aquel tiempo, si eras egipcio, ibas y le rendías culto a Isis. ¿La que viene? El segundo era Osiris, el dios de la muerte y el gobernador, protector y juez de los difuntos, que es este que está aquí. ¿Bien? El tercero era el hijo de Isis y Osiris, Horus, representado por un joven que se chupaba el dedo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú identificas o asocias con algo en la actualidad, la diosa madre, el dios padre y el dios hijo? ¿No? ¿No asocias con algo de tu vida, la diosa madre, la reina de los cielos, el dios padre y el dios hijo? ¿Cómo dijo? Es correcto. La guadalupana, la morenita, ¿cómo se le llama también? La diosa del cielo. ¿Estás de acuerdo? La madre de Dios. Dicen la madre de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí tenemos también nuestra Trinidad. La diosa madre, el Dios Padre y el Dios Hijo. María, Dios y Jesús. ¿Ok? Entonces, este concepto de la Trinidad es un concepto que nace a partir de Jesús. Pues no. Esto pasó muchísimo tiempo antes. Muchísimo tiempo antes. Y ya existía una Trinidad de dioses. La diosa que era mayor que todas las diosas, el Dios que era mayor que todos los dioses, y el Hijo que era el producto de ellos dos. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo bien hasta aquí? A estos dioses Dios los derrota. Pero se la arreglaron para volver a salir y que hasta el día de hoy estén ahí. ¿Cómo? Como les acabo de mencionar. Bien, la que viene, por favor.
Otros de los dioses que fueron derrotados en ese momento fueron el faraón. ¿Por qué el faraón? Porque el faraón se suponía que era el dios en la tierra. ¿Bien? Era el primero de su pueblo y que se consideraba deidad por los egipcios. Y el último que podemos mencionar, Nekhebet, que era el protector de los nacimientos y de la casa real. Era una mujer con cabeza de buitre. Les puse dos imágenes porque ustedes lo van a encontrar en internet de esta manera. Uno, una mujer con cabeza de buitre o en su totalidad como un buitre. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, cada una de las plagas que Dios manda tienen un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Derrotar a cada uno de los dioses. La que viene, por favor. Egipto está devastado. O sea, ya vimos que estaba de cabeza Egipto. El alimento es escaso. Y los que tenían preferencia para comer eran los primogénitos. Pero la poca comida que había ya estaba infectada. Ya tenía ciertas partículas que no son muy agradables al ser humano. Entonces, desgraciadamente para ellos, el moho tóxico estaba adherido a cada bocado que tragaban. Por consiguiente, la muerte de los hijos mayores recorrió todas las casas egipcias. Y esto es algo que quiero que entendamos, por eso lo puse al final. Aunque quizás en esta última plaga, como en las anteriores, es mejor abandonar la racionalización y aceptar lo expresado. O sea, así ha dicho el Eterno. Como a la medianoche yo pasaré por el medio de Egipto, y todo primogénito de la casa de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primerizo del ganado. O sea, podemos explicar y podemos buscar qué fue lo que pasó y qué produjeron las plagas. Y es bueno saberlo. Pero nosotros debemos de entender que que Dios utilizó el mismo ambiente para provocar esas plagas. ¿Ok? Eso es lo que quería, decirles sobre esto, que se los había mencionado la semana pasada, pero que no habíamos entrado a detalle. ¿Ok? Ahora sí, vamos un poquito más rápido. La que viene, por favor. Cada una de estas deidades enumeradas no eran secundarias o ausentes en la vida del egipcio medio. O sea, eran unas deidades principales y completamente atendidas. O sea, sí tenían gente que las siguieran. Cuando el Eterno, uno a uno, fue degollando los títeres del paganismo egipcio, no dejaba escapatoria para constatar la realidad. Hay uno que gobierna y domina, sin asociados ni oponentes. ¿Ok? No hay ningún otro Dios que esté con él gobernando, y menos hay un Dios que pueda hacerle frente. ¿Ok? ¿Estamos bien? La que viene, por favor. A su pueblo le dice cómo librarse, lo veíamos la semana pasada. La que viene. ¿Cómo le dice que se libre? Con la sangre que iba a poner en las puertas. ¿Ok? De esta manera. ¿Para qué? Para que la plaga no entrara, para que el ángel de la muerte no pasara por sus hogares. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Dice, y esto será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto, ¿qué? Perpetuo lo celebraréis. ¿Ok? Lo veíamos la semana pasada. ¿La fiesta de quién es? De Dios. Tú a lo mejor te puedas encontrar personas que te digan, es que son fiestas judías. Eso no dice ahí. Es que es una fiesta solemne para Jehová, para Dios. ¿Ok? Ahora, ¿para quién se le está dando esto? ¿A quién Dios le está hablando? ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. Al que está en aquel momento en Egipto. ¿Ok? ¿Y por cuánto tiempo lo va a celebrar? Para siempre. ¿La que viene? Bueno, ahí algo pasó y no lo arreglé. Ayer lo vi y no me di cuenta. No lo arreglé. Se supone que, bueno, ¿qué es lo que pasa
Dios los saca, Dios permite que salgan, van caminando y llegan frente al Mar Rojo. ¿Bien? Llega el momento en que el faraón se arrepiente de haberlos dejado salir y va tras ellos. Se encuentran frente al mar y dicen, ¿qué vamos a hacer? Mínimo allá teníamos donde nos enterraron, aquí nos van a dejar aquí todos tirados. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué me ves a mí? Tú sigue caminando. ¿Ok? Y eso también lo puse para que lo mencioné la semana pasada, pero para que lo vieran un poquito mejor. ¿La que viene? Esta es la ruta tradicional, y lo platicaba con Ángel y con Isra, no me acuerdo si el lunes, yo creo que sí el lunes. Lo platicaba con ellos. Esa es la ruta tradicional que se habla. Es que pasaron por aquí, bajaron al monte Sinaí, que es el que se le conoce como el monte Sinaí, y subieron a la tierra prometida. Pero se tiene un problema. Cuando la Biblia habla del monte Sinaí, te habla que el monte Sinaí está, ¿en dónde, Ángel? En Arabia. En Arabia. ¿Ok? Y Arabia está de este lado. ¿Ok? Entonces algo no concuerda, algo no cuadra. Pues entonces la que viene, ajustando la ruta, quedaría de esta manera. El pueblo no pasa por esta parte, sino por el segundo. Y se encuentra el monte Sinaí en Arabia. ¿Ok? Entonces si alguien les pregunta por dónde pasó el pueblo, usted ya lo sabe. ¿Ok? Y hay algunas investigaciones que se hicieron y que cuando Ángel nos las compartió hace 5 años, yo creo, y dije, no, Ángel está loco. Pero no, lo busqué y sí es cierto. Vamos a verlo. La que viene, por favor. Esta es la playa por donde vieron que pasó el pueblo de Israel. Esta es la playa vista, la vista satelital del desfiladero y de la única salida a la playa Negueiba. Esa es la playa Negueiba. ¿Ok? La que viene, por favor. Esta es la salida. Si se dan cuenta, solamente hay como un paso pequeño. Si tú vas caminando, no hay mucha resistencia a pasar por ahí, porque es un caminito, pues vas por ahí caminando. Ahora, no sé si alguno de ustedes se han preguntado, pero si Egipto llevaba carros, ¿por qué no llegaron rápido? ¿Estás de acuerdo? Precisamente por esto. Porque como ellos llevaban carros, pues no podían pasar muy bien. A diferencia de los israelitas que iban caminando. ¿Ok? ¿La que viene? Bueno, esta es vista la playa desde el otro lado del río. ¿La que viene? Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento delante de toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Quién recuerda qué les dije la semana pasada de esto? ¿Qué es lo que había ahí? Un puente natural. Vamos a verlo. Cámbiale, Alex. Y ese sería. ¿Ok? Esa es la manera en que está en ese lugar el puente natural. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Tú lo puedes buscar, tú puedes analizarlo, tú puedes preguntar y así es como está. Dios había preparado desde antes el paso de su pueblo. ¿Ok? Esos son ahora sí que los carros. ¿Y qué es lo que Dios permite? Si ustedes han visto la película de los 10 mandamientos, muy famosa porque dura 10 horas, ¿qué es lo que pasa cuando termina de pasar el pueblo de Israel? Las aguas se cierran y el pueblo egipcio muere. Y en ese lugar se han encontrado, la que viene por favor, algunos indicios de los carros de Egipto. ¿Ok? Si te das cuenta, son regularmente ruedas o pedazos de los carros del faraón. ¿Ok? La que viene es una imagen de lo que era un carro del faraón
que está en un museo. Bien, ahora, al ver que el Señor había derrotado a los egipcios, con gran poder los israelitas decidieron obedecerle y confiar en Él y en Moisés, y el pueblo hace una gran fiesta. ¿Ok? La que sigue. Están frente al monte Sinaí, la que viene. Dan los 10 mandamientos, que ya los vimos la semana pasada, la que viene. Éxodo 24, ¿cuántos estuvieron el sábado? Yo creo que la mayoría. Y se explicaba algo muy importante. Y si tú no lo escuchaste, pregúntale a la persona que se vino el sábado, porque ahí se explicó qué es lo que pasó en este momento. ¿Ok? Pero simplemente retomemos Éxodo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos las palabras que Jehová ha dicho. Ahora, la que viene, Alejandro, por favor. Ok. ¿Cuántos entraron a Egipto? ¿Lo vimos hace ratito? 70. 70 personas entraron a Egipto. Estaba viendo ahí que hay un debate y que no sé qué, que 75 personas, 70 personas y un judío. ¿Por qué hablo de los judíos? No me malinterprete cuando diga, ¡ay, judío! No. No, porque ellos saben más de su historia que nosotros. ¿Ok? Si es su historia, ¿quién va a saber más? Pues los judíos. ¿Quién va a saber más de la historia de México? ¿Un mexicano o un egipcio? Bueno, sí, dependiendo, porque luego hay cada mexicano que nomás no sabe ni qué festeja el 16 de septiembre. Pero, en teoría, el que debería de saber más de su historia es el mexicano. ¿Bien? Por eso los que saben más de su historia son los judíos, porque ellos pertenecen, y ahorita lo vamos a ver, al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, un judío decía, vamos a hacer la cuenta, a ver, cuenta conmigo. Y con la escritura decía, 1, y ponía el nombre. 2, y decía el nombre. Y hasta que llegó la enumeración a 69. Y decía, hemos contado hasta aquí 69 personas, más Jacob, 70. Así que no vengan y que te engañen que son más. Solamente entraron 70. Entonces, ¿cuántos entraron a Egipto? 70 personas. Habíamos quedado. ¿Ya era una nación fuerte y grande y poderosa? No. Ahora, ¿cuántas personas salen de Egipto? ¿Cuál era el propósito? A ver, ¿quién me dice cuál era el propósito de que el pueblo estuviera en Egipto? Que se multiplicaran. ¿Ok? Y ahora, ¿cuántas personas salieron de Egipto? Dice la Escritura que solamente varones, 600,000. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, y dicen algunos que entre todos los que iban ahí, los que no eran hijos de Jacob, que como les digo, se habló de eso el sábado, entre los que no eran hijos de Jacob, que eran esclavos que estaban ahí, mujeres y niños, eran más de 1,000,000 de personas. ¿Ok? Es lo que se dice. Pero lo que dice la palabra es que eran 600,000 varones. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, ¿eso ya es una nación incontable? Pues no, porque si bien pues ya son bastantitos, todavía se pueden contar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, Dios les ordena que hagan, ya pasan el Mar Rojo, ya reciben los mandamientos, ya están acampando en el desierto, les dicen que hagan el tabernáculo. La semana pasada en esto fue lo que nos quedamos. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Rápido, ¿quién me recuerda qué significa o qué representa la menorá en nosotros? ¿Quién se acuerda? La presencia de Dios, la cara, específicamente, ¿cómo era? La menorá tiene siete brazos, que son nuestros 2 oídos, nuestros 2 ojos, nuestras 2 fosas nasales y la boca. ¿Ok? Y hablábamos la semana pasada. Ok.
Bueno, la que sigue, por favor. Ahora, el Señor ya habita entre ellos. ¿Ok? Les da todas las instrucciones que debían seguir para tener una identidad, una cultura, pero sobre todo para tener una completa relación con Él y ser llenos de bendiciones. Leyes alimentarias, sociales, humanitarias. Y les da celebraciones o citas muy especiales. Como un pueblo, les da de todo. ¿Ok? Los mandamientos, los 10 mandamientos, son los mandamientos que solamente alcanzaron a soportar todo el pueblo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, en Éxodo capítulo 20, llega el momento en que termina el parrafito de los 10 mandamientos y el pueblo se asusta. Y el pueblo dice, no. Mejor ve tú, Moisés, y habla con Dios. Porque ¿qué tal si nosotros morimos? Regularmente creemos que solamente son 10 mandamientos, pero no, Dios siguió hablando. 10 mandamientos fueron los que el pueblo alcanzó a escuchar o soportó escuchar. ¿Ok? Entonces son más mandamientos, mi hermano. De todos modos, no te preocupes. Yo creo que terminando esto, vamos a empezar a ver cada uno de los mandamientos. Entonces Dios empieza a decirles, son más de 600, ¿qué? 613 mandamientos. Si a ti se te hace complicado seguir 10, somos como Israel. No, Dios, ya no puedo más con esos 10. Pero Dios siguió hablando. Y dentro de esas leyes, Dios dijo qué puedes y qué no puedes comer, qué es lo que tienes que hacer, leyes sanitarias y fiestas especiales. ¿Ok? Rápido, Dios se preocupa también en tu alimentación, sí. ¿Por qué? Porque si algo tan sencillo como es portarte bien nos cuesta trabajo, o sea, nos cuesta trabajo portarnos bien. Y Él lo pone con algo como el alimento. Cuando tú comes o cuando tú vas al mercado a comprar comida, tú escoges qué comprar, ¿estás de acuerdo? No es así de, hoy tengo que comer esto. No, tú escoges qué comprar. Cuando tú vas a un restaurante, tú escoges qué vas a pedir. ¿Estás de acuerdo? Si algo tan sencillo que es escoger nuestros alimentos no lo podemos hacer, imagínate cuando te toque trabajar en un área de tu vida que te cuesta trabajo. ¿Estás de acuerdo? Entonces Dios con el alimento te dice, te voy a estar preparando para que eso tan fácil que es comer, te va a costar trabajo, pero lo puedas hacer. Para que cuando llegue algo así que sea difícil, en un hábito que tú tienes y que no está bien delante de los ojos de Dios, lo puedas hacer. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Les dice cómo construyen un arca, un tabernáculo donde estaría su presencia entre ellos, pero como Dios es santo y nadie puede estar ante Él sin morir, si ha transgredido alguna ley, da una forma para volver a Él, que un inocente pague por sus pecados. Les dio un sistema de ofrendas y sacrificios. Establece el sacerdocio, pero el sacerdote no era el que quería o el que tuviera vocación, sino que determinó Dios que todos los descendientes de Leví, los levitas, por herencia serían sacerdotes. ¿Ok? No cualquiera podía ser. Imagínense uno de la tribu de Rubén, un día despertó y dijo, yo quiero ser sacerdote. No, solamente los de la tribu de Leví. No cualquiera que diga, como que yo tengo acá el llamado para ser sacerdote. No, solamente los de la tribu de Leví. ¿Ok? Había un sumo sacerdote y él podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza y la presencia misma de Dios, una vez al año, en un día señalado, para derramar la sangre del sacrificio por el perdón de los pecados de todo Israel. Pero para no morir él, debía primero hacer un sacrificio por sus propios pecados. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quién recuerda cuál es ese día? ¿Solamente había un solo día? Que entraba el sacerdote al lugar santísimo. ¿Quién recuerda? ¿Cuál era ese día? No, porque solamente era un solo día al año. Un solo día al año. ¿Quién recuerda? Le estoy pegando la plantita. ¿Quién recuerda? Correcto. Dilo fuerte, por favor. Yom Kippur. Ok. ¿Quién recuerda qué es la fiesta de Yom Kippur? El día del perdón. Era cuando se ofrecía el sacrificio por el perdón de los pecados y se entraba delante de la presencia de Dios.
¿ok? Solamente una vez al año. ¿Tú te puedes imaginar solamente una vez al año entrar delante de la presencia de Dios? Si cuando podemos, si ahora que podemos ir todos los días a veces, así como que, hoy no voy, hoy me queda ver el partido. El sábado juega México y va contra Chile. Mejor no voy al culto. Lo terminamos a las 8:30. Imagínate que solamente pudieras entrar delante de la presencia de Dios una sola vez al año. Y ese día igual. Y ese día hay juego. Ok. Entonces, muchas veces no vemos la bendición que Dios nos da. La ventaja que el día de hoy tenemos, de que cualquier día Dios está ahí. ¿Ok? Bueno, sigamos. Tienen una vestidura especial, ¿de quién estamos hablando? De los sacerdotes, con muchos simbolismos, como por ejemplo un pectoral con 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Sobre sus hombres llevaban también los nombres de las tribus y en la cabeza una tiara de oro que decía santidad a Jehová, a Yud-Heh-Vav-Heh, pero los pies estaban descalzos. ¿Ok? En la imagen creo que anterior veíamos a una imagen de un sacerdote. Una de las cosas que traía era un peto, traía aquí un cuadrito con 12 piedras. Ahí está, con 12 piedras, cada una de esas piedras tenía un color, lo cual significaba cada una de las 12 tribus de la casa de Israel. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, yo dije, yo creo que no. Las señales de la relación de esta familia con el Señor. Estamos hablando del pueblo de Israel, ¿ok? El pacto de Dios, los mandamientos, estatutos y ordenanzas escritas en la Torá. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? El sacerdocio y el continuo sacrificio. Las lunas nuevas o inicios de mes. Las fiestas señaladas por Dios como citas entre su pueblo y Él como estatuto perpetuo. Un grupo en primavera y otro en otoño, anunciando las 2 venidas del Mesías que daría cumplimiento a estas fiestas. Ya en otro momento igual estaremos estudiando de estas fiestas. Guardar y santificar el 7º día, o sea, el Shabbat. Este es el único día que el Señor santificó y apartó. Y también tenían una señal física, la circuncisión. ¿Ok? Eso ya hemos hablado muchísimo tiempo, ya hemos hablado muchas veces, así que no me voy a detener tanto en esto. ¿Ok? La que viene, por favor. Las fiestas de primavera, Pesaj, que es la sangre del cordero, que libraba de la muerte. Panes sin levadura, que la levadura es símbolo del pecado, que recordaba la salida de Egipto y sus ídolos. Primicias, se presentaba delante del Señor lo primero de la cosecha de primavera, que recordaba el cruce del Mar Rojo. Pentecostés, Shavuot, 50 días después de las primicias se presentaban 2 panes, el fruto de la tierra. Conmemora la entrega de la Torá, el pacto en el Sinaí, la ley en tablas de piedra. ¿Ok? Estas son las fiestas de primavera. ¿Ok? Que es Pesaj, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, sugerencia, queja? ¿No? Ok. Fiestas de otoño. Ahorita nosotros ya terminamos fiestas. Si recuerdan, hemos estado celebrando esto. ¿Ok? Vienen las fiestas de otoño. ¿Cuáles son esas fiestas de otoño? Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. ¿Cuántos escucharon el sábado el shofar? ¿Sí se acuerdan? El cuernito. Es un shofar bebé, pero hay shofares más grandes, mucho más grandes. Mucho más caros, por eso no compramos uno más grande. Pero esa es la fiesta de las trompetas, la fiesta donde se toca el shofar. El sonido del shofar convoca a todo Israel llamando a meditar en sus actos, al arrepentimiento. Nos alerta a estar velando. ¿Ok? Como les comento, cada una de estas fiestas, como lo decía anteriormente, Jesús viene a cumplirlas. ¿Bien? Y en su momento, yo creo que terminando este estudio, vamos a ver qué significa cada una de ellas, porque tienen un significado súper especial.
y muy interesante que nosotros como pueblo debemos de saberlo. ¿Ok? Yom Kippur, que era el día de ¿qué? Del perdón, la confesión y pago de transgresiones a través del derramamiento de sangre en el propiciatorio del arca. Y Sukkot. ¿Cuántos recuerdan cuando hace un año celebramos Sukkot? Aquí adornamos todo con palmas y se veía muy bien, que creo que hasta hace poquito apenas terminamos de quitar la última palma que había, porque se quedó muy pegada. Entonces recuerda que entre Egipto y la tierra prometida habitaron en tiendas, viviendas temporales, y la presencia de Dios estaba con ellos. La vida en la tierra es temporal, nuestro cuerpo es una vivienda temporal. Eso es lo que significa Sukkot. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos en lo que sigue, la tierra prometida. Pero antes de entrar y al despedirse, Moisés les deja escritas todas las instrucciones que dijo Dios. Les declaró todas las bendiciones que tendrían si cumplían el pacto. Pero también todas las calamidades que pasarían si no lo hacían. Y que si insistían en no cumplir, el Señor los echaría de la tierra. Serían llevados cautivos a las naciones, donde se mezclarían y perderían su identidad. Esto es muy importante. Moisés le dice al pueblo, si ustedes no obedecen, si ustedes no cumplen los mandamientos que Dios había dejado, el Señor los llevará cautivos a las naciones, donde se van a mezclar, ¿ok? Y donde van a perder su identidad como pueblo. ¿Qué es lo que pasa cuando pierdes tu identidad? Ya no sabes quién eres, ¿ok? Hay una película que se llama Ladrona de Identidades o algo así. No sé cuántos la han visto. Es una gordita que anda ahí robando identidades por todos lados. En Estados Unidos es algo muy común esto. Te clonan tu tarjeta, te clonan tu identidad, hacen pagos en tu nombre. Y cuando te das cuenta, ya te robaron un buen y ya debes muchísimo al banco. Porque alguien robó tu identidad, alguien se hizo pasar por ti. Y llega el momento en que cuando esa persona eres tú, pues tú ya no eres tú. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Si el pueblo no obedecía la ley, no obedecía a Dios, iba a llegar el momento en que el pueblo de Dios ya no iba a saber quién era. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esto está en Deuteronomio capítulo 28. Pero en su misericordia les dice que si esto llega a suceder, o sea, que si son esparcidos, que si esto llega a suceder, donde quiera que ellos estuvieran, si se arrepienten de todo corazón, Él los tomará y los traerá desde todas las naciones a su tierra nuevamente. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo bien esto? Dios tiene un pueblo, les da sus leyes, y les dice, si no obedecen, yo los voy a llevar a otras naciones y se van a olvidar de quiénes son. Pero si estando en esas naciones se arrepienten, no importa dónde estén, yo los voy a traer. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, la que viene, por favor. Bueno, donde iban a hacer luz a las naciones, la que viene, por favor. Se establecen las 12 tribus. ¿Por qué? Porque, bueno, ya entran a la tierra prometida y se establecen 12 tribus. ¿Qué es? Al poseer la tierra se establecen en 12 tribus, según los hijos de Israel. Pero como los levitas, los descendientes de Leví, serían sacerdotes, a ellos no les corresponde tierra. Pero los demás debían sustentarlos. Y como Israel había adoptado a los hijos de José, la tierra queda dividida entre las tribus de Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, Manasés, Efraín y Benjamín. ¿Quién nos hace falta entonces? Leví. ¿Y quién más? José. ¿Ok? ¿Te das cuenta? No está José. Tampoco está Leví. ¿Quiénes ocupan sus lugares? Manasés y Efraín. ¿Y qué significa Efraín? Fructífero. ¿Ok? Ahora, algo muy importante, nada más así como dato curioso. ¿Por qué Leví no podía tener tierra o no tenía tierra?
eran los sacerdotes. ¿Y quién tenía que sustentarlos? ¿Quién tenía que...? El pueblo. ¿Ok? Los levitas solamente se tenían que dedicar a la enseñanza de la palabra, a el estar estudiando y al cuidar el templo. ¿Ok? No todos los levitas eran sacerdotes. Algunos eran músicos. En algunas iglesias, no sé si les ha tocado, a los del grupo de alabanza les llaman levitas. No sé si les ha tocado. En algunas iglesias, tú eres levita. Y así de, ya me encontraron de la tribu. Pero no, se referían a eso, a que como eran parte de los que servían, se les llama levitas. ¿Ok? Ahora, de aquí se toma que para los pastores de ahora, por eso es que la gente los debe de sustentar, los debe de mantener. Hoy vi un video muy interesante sobre los 8 pastores más ricos del mundo. Y yo dije, ¿yo por qué no estoy ahí? Pero había uno que tenía, su fortuna era $145 millones. Y es su fortuna personal, o sea, independiente a los ingresos que genera. Y digo, wow. Y bueno, luego hablaremos de ese tema. Pero bueno, entonces estamos que se establecen las 12 tribus. ¿Ok? El que viene, por favor. Se establecen las 12 tribus y se consolida el reino de Israel. ¿Por qué se le conoce el reino de Israel? Porque eran los hijos de Israel. ¿Ok? Bajo el reinado de David se consolida la nación. David pertenece a la tribu de Judá. ¿Bien? La capital es Jerusalén, ciudad que Dios escogió para poner ahí su nombre. Todos estaban juntos, todos estaban unidos. Las 12 tribus eran un solo reino. Y sobre ese reino había un rey, que era David. ¿Bien? Que era de la tribu de Judá. Ahora, la que viene, por favor. Dios le promete a David que su descendencia, de su linaje, saldrá quien será rey para siempre sobre Israel. Un reinado eterno que reinará sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. ¿Ok? El reino de Israel, capital Jerusalén, rey David de la tribu de Judá. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y será firmado tu reino, tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable. ¿Alguien quiere saber por qué los judíos no creen que Jesús sea el Mesías? Por esto. Porque la promesa es que el Mesías va a llegar y va a reinar sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. Ellos lo que dicen es que cuando vino Jesús no estábamos dispersos. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que ya estaban dispersos, pero ellos no lo aceptan. ¿Ok? Ahora, y que iba a tener un reino total, y más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Pero para que lo vayas entendiendo, esa es una de las cosas por cuales los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. ¿Bien? La que viene, por favor. Isaías 9, 6, 7, nos ha nacido un niño. Yo creo que este versículo lo conocemos la mayoría. Nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Dios promete ese rey para la nación de Israel, que iba a gobernar sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. ¿Vamos bien? Bien. Bajo el reinado de Salomón, ¿quién era Salomón? ¿Quién me recuerda quién era Salomón?
hijo de David, pero algo que tenía ahí Salomón. Hijo de Belsabé. Sí, también, pero ¿qué me dijo, hermana? El más sabio. Dice la palabra que no había hombre más sabio en la tierra, y no ha habido, desde Salomón. ¿Quieres encontrar un hombre sabio? El único que ha habido, Salomón. ¿Ok? Y algo muy padre, se lo cuento rapidísimo. Una de las cosas que cuando yo lo supe dije, wow, qué padre. Dice la palabra que Dios le habla a Salomón en un sueño. Y le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, mira, tu reino es grande, tu pueblo es enorme, y yo voy a ser rey, yo soy el rey. Lo único que te pido es que me des sabiduría. Y Dios le contesta, está bien. Pero Dios le dice, por cuanto tú no me pediste ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, ni otra cosa superficial, de todos modos yo te lo voy a dar. Algo rapidísimo para que te quedes pensando, ¿qué pedirías si Dios esta noche te hablara? Y te dice, pídeme lo que quieras. ¿Pedirías algo para ti o pedirías algo para los tuyos? Algo que pudieras, con lo que pudieras ayudar a la gente que está a tu alrededor. ¿Ok? Bueno, dice la palabra que despertó y supo en ese momento que había tenido sabiduría. Pero, oh cielos, ¿cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo no supo que los tacos que se había comido antes le habían caído mal y tuvo un sueño raro? Por algo muy sencillo, dice la tradición que al momento de despertarse, ve un pajarito en la ventana. ¿Y los pajaritos qué regularmente qué hacen? Cantan. Y al momento de que Salomón ve al pajarito y lo escucha cantar, sabe que Dios le había dado sabiduría. ¿Por qué? Yo también lo escucho cantar y no soy sabio. Porque Salomón en ese momento entendía lo que el pajarito estaba cantando. ¿Ok? Era una prueba de que Dios había estado con él y que Dios había escuchado y que no solamente había sido un sueño. ¿Ok? Pero, sácatelas. Salomón construye en Jerusalén el templo de Dios, donde estaría el arca del pacto. Este es el único lugar de adoración y sacrificios donde se debía celebrar las 3 fiestas anuales, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Dios hace pacto con Salomón, eso es algo muy importante. Le dice que si permanece fiel a los mandamientos, consolidará su dinastía para siempre. Pero si no lo hacía, rompería el reino. Dios le dice, tú obedéceme y esto va a estar genial. No me obedezcas y yo voy a romper el reino. Siendo el hombre más sabio del mundo, ¿qué crees que hizo? ¿En la que viene, por favor? Bueno, ¿la que viene? Pues, ¿qué creen? Salomón, a pesar de toda su sabiduría, desobedece a Dios y se casa con mujeres extranjeras que llevan sus dioses y sus altares a la tierra de Israel. Incluso el mismo Salomón, haciendo caso a sus esposas, sacrifica ofrendas a estos dioses. Pero Mario era el más inteligente, el más sabio. Sí, pero amaba a sus esposas. Y es complicado. No voy a tocar ese tema pero dice la palabra que una persona no podía tomar mujer extranjera, precisamente por esto. Porque una mujer extranjera te va a decir, ay, no hagas eso. Una mujer extranjera, ¿para qué haces eso? ¿Para qué obedeces? Y él amaba a su mujer. Y llega un día y le dice, oye, ¿qué te parece si traemos al Dios que yo ahí le ofrecía en mi pueblo? No, pues es que solamente hay Dios, un Dios. Ándale, ¿me amas? Déjame. ¿Me amas?
demuéstramelo. Y Salomón dijo, está bien, a ver, tráelo. ¿Me dejas hacerle un altarcito ahí chiquitillo? Dos, tres flores nada más le pongo. Está bien. Oye, pues como que ya esas 2 flores como que están muy poquitas. ¿Qué te parece si hay algo un poquito más elaborado? Está bien. Oye, le voy a hacer un altar. Ok. Oye, ¿y si me acompañas? Bueno, te voy a ver a lo lejos. Oye, hoy voy a sacrificar. ¿Y si me acompañas sacrificando y tú estando a mi lado? ¿Sabes, hermano? El hombre, y mañana es lo de los matrimonios, pero el día de hoy solamente te digo esto. El hombre tiene la responsabilidad de guiar a la esposa. Y por más amor que tenga hacia la mujer, si hay algo que no está escrito en la palabra, no se le debe de permitir. ¿Ok? Si no, peléate con la escritura. Aquí lo dice. Salomón, por amar a su esposa, primeramente que no era parte del pueblo, hizo cosas que no le agradaron a Dios. ¿Pero por qué se amaba a su esposa? Porque no estaba conforme a lo que Dios quería. ¿Ok? Que toda tu vida, que todos tus hechos sean conforme a la palabra. Entre tú más conocimiento tengas de la palabra de Dios, más compromiso adquieres con Dios. ¿Por qué? Porque no vas a poder decir, yo no sabía. Dios te va a decir, tú sabías. Y a pesar de que sabías, lo hiciste. Por eso es mejor que te quedes en la ignorancia, por decirlo de alguna manera, a que escuches la palabra de Dios. Porque si no, no vas a poder decirle a Dios. Imagínate, cuando llegues ante Dios y te diga, tú hiciste esto cuando sabías que no tenías que hacerlo. ¿Qué le vas a decir? Ay, perdóname, se me fue. Vas a decir, no, tú lo sabías y no lo hiciste. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Bien, entonces obedece. Y viene castigo de Dios. Y dice, por cuanto ha habido esto en ti, ¿qué ha habido? El sacrificio, el desobedecer. Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, y aquí se muestra una vez más el amor de Dios, sin embargo no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Desobedece y Dios parte el reino. ¿Me van siguiendo? Pero le dice, no va a pasar mientras tú estés. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hijo, a David. Por amor a él, no lo voy a hacer en tus días. Pero cuando tú mueras y quede tu hijo al frente, en ese momento yo lo voy a hacer. ¿Ok? ¿La que viene? Y Dios divide el reino. Y se hacen 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. En el norte se le conocía como el reino de Israel o la casa de Efraín. ¿Ok? Con 10 tribus, la capital Samaria. Y el rey de la tribu era del reino era de la tribu de Efraín. ¿Qué significa Efraín? Fructífero. ¿Ok? Y en el sur estaba el reino de Judá. Solamente quedaron 2 tribus en ese lugar. ¿Ok? Con capital Jerusalén. Y el rey que estaba en ese lugar era de la tribu de Judá. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿Vamos bien? Dios ya dividió el reino. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La que viene, por favor. El reino del norte, Joroboam, de la tierra de Efraín, al ver que sus súbditos iban a adorar a Dios en Jerusalén, temiendo que se quedaran por allá y quisieran reunificarse, decreta que nadie puede ir allá. Establece 2 lugares de adoración en su territorio, cambia las fechas de las fiestas y establece sacerdotes a los que quisieran. Por años Dios manda a muchos profetas a advertirle a la casa de Israel o Efraín que se arrepientan y vuelvan al pacto, si no les sobrevendría todo lo que estaba decretado. O sea, se divide el reino
Y lógicamente el templo queda en el reino del sur. Entonces, cuando se celebraban las fiestas, todos los israelitas de esas 10 tribus bajaban al reino del sur a celebrar. Pero el rey del norte dijo, oye, ¿de qué sirve que estemos separados si de todos modos se unifican a celebrar las fiestas? Lo que voy a hacer es cambiar las fiestas. Voy a poner mis propias fiestas en otros días y voy a poner sacerdotes a los que quieran ser sacerdotes. ¿Se podía hacer eso? No. Y cambiaron los días. ¿Tú tienes algo o te recuerda algo eso el día de hoy? ¿Te recuerda algo el cambiar los días? El decir, oye, no hagas esto tal día, sino ahora hazlo tal. ¿En qué te recuerda eso? El día del Señor, le dicen. No te preocupes, el domingo es el día del Señor, el domingo no trabajes. Casi te dicen que es pecado no trabajar el domingo. Cambian las fechas. Cambian lo que Dios había establecido. ¿Ok? ¿Y quién hizo ese cambio? El reino del norte. Y pone a quien quiera a que sea sacerdote. Establece sus lugares para sacrificios para que no se junten. ¿Ok? La que viene, por favor. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. ¿Ok? Esa nación amó lo que le avergüenza a Dios. Ellos, sabiendo lo que tenían que hacer, no lo hicieron. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo qué es lo que está pasando? Ok. A ver, ¿cuántos se pueden poner de pie? Levántese. Empuje al hermano que tienes. No, no es cierto. Ya estoy a punto de terminar. Bueno, el estudio no, nada más esta tarde. ¿Hemos entendido lo que está pasando? Trato de no ir muy rápido porque no quiero que nos perdamos ahí en el camino y ya seamos Efraín perdidos en el exilio. Pero, ¿vamos bien hasta aquí? Vamos llevando el hilo y qué es lo que pasó. Si tú te das cuenta, estamos yendo desde Génesis y vamos a llegar hasta el final. Lógicamente, si nos lleva un ratito, no lo vamos a hacer en una sentada, ¿no? Pero es importante que lo que vayamos entendiendo, realmente lo vayamos guardando. ¿Por qué? Porque esto es la base de lo que somos. Esto es lo que creemos. Esto es lo que Dios nos dejó a nosotros. Y a Efraín le dijo algo muy feo. y más adelante lo vamos a ver. Dice, porque ellos aman lo que yo aborrezco. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces amamos lo que Dios aborrece? Sea lo que sea. Sea mucho, sea poco el conocimiento que tú tengas de Dios, tú sabes lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Y aún así, en muchas ocasiones, decidimos lo que a Dios no le gusta. Por complacer nuestra carne, lo que somos. ¿Bien? Dios trajo un juicio tremendo y la próxima semana lo vamos a ver cuál fue el juicio y cómo se desarrolló el juicio. ¿Tú quieres que Dios traiga juicio a tu vida de una manera tan fea? Sea en el ámbito que sea. Dios te ama de una manera sorprendente. Por eso te tiene en este lugar.
No porque sea aquí, no porque estés aquí en Mashiach, no. Dios te ama porque hasta el día de hoy estás en este lugar. Él tiene algo para tu vida, para tu familia. Él tiene algo para ti. Lo único que Él te pide es que tú obedezcas. En el grado de compromiso que tú tengas con Dios es el grado de compromiso que Dios va a tener contigo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Los que ya van sabiendo de esto, no se me desespere. Ahí vamos. Los que no lo saben y lo van entendiendo, si hay alguna cosa que no va entendiendo, dígame. Si hay que repetirlo, lo repetimos, no pasa nada. Lo importante es que cada uno de los que estamos aquí lo entendamos bien y tengamos la capacidad de expresarlo y de compartirlo. ¿Ok? Entonces, te invito a que cierres un momento tus ojos, vamos a orar.